Era una tarde calurosa en la Ciudad de México, y Valentina, una joven artista, se encontraba en el corazón de Coyoacán, buscando inspiración para su próxima obra. Mientras paseaba por las coloridas calles, su mente divagaba entre recuerdos y anhelos. La ausencia de su madre, fallecida meses atrás, aún pesaba en su corazón, y cada rincón del vecindario le recordaba a ella. Sin embargo, en su teléfono, un mensaje de texto inesperado interrumpió su melancolía. Sin pensar, escribió: «Te extraño», y lo envió, pero se dio cuenta demasiado tarde de que había enviado el mensaje al número equivocado. A los pocos minutos, su teléfono vibró con una respuesta que la tomó por sorpresa. «Ven ahora mismo». Era un número que no reconocía, pero la curiosidad comenzó a consumirla. Decidió ignorar el mensaje y continuó su camino, pero el misterioso texto persistía en su mente. ¿Quién podría ser? ¿Por qué le estaban pidiendo que fuera? La mezcla de miedo y emoción la llevó a un café cercano, donde se sentó a pensar. De repente, un grupo de hombres en trajes oscuros pasó frente a ella. Uno de ellos, alto y carismático, la miró directamente a los ojos. Su presencia era inquietante, pero había algo en él que la intrigaba. Sin saber por qué, Valentina sintió que debía seguirlo. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y cuando el hombre entró en un elegante restaurante, Valentina se detuvo. ¿Era este el misterioso número? Al poco tiempo decidió entrar, y al cruzar la puerta, se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El restaurante estaba lleno de gente, pero al instante, el hombre que había visto antes la reconoció y se acercó. «Hola, ¿eres la que envió el mensaje?», preguntó con una sonrisa encantadora y peligrosa. «Soy Alejandro, el jefe de la mafia». La revelación la sorprendió, pero algo en su mirada le decía que había más de lo que aparentaba. Sin poder evitarlo, Valentina se sintió atraída. «No era para ti», respondió, tratando de mantener la compostura. Alejandro sonrió aún más, y su curiosidad se convirtió en interés. «Quizás el destino nos ha juntado. ¿Por qué no me acompañas a una cena? Te prometo que será una experiencia inolvidable». A pesar de sus dudas, Valentina aceptó, y así comenzó una noche que cambiaría su vida. Mientras cenaban, Alejandro le habló de su vida, de su familia y de su papel en el mundo del crimen. Valentina escuchaba fascinada, sintiendo que había un lado de él que nadie más conocía. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que había algo más que atracción física. Había un vínculo emocional que estaba formando entre ellos. Sin embargo, la sombra de su mundo criminal la inquietaba. Días se convirtieron en semanas. Valentina se encontró atrapada entre su arte y la vida peligrosa de Alejandro. Empezó a trabajar en un mural en uno de sus edificios, usando su talento para plasmar la belleza en un mundo que a menudo era oscuro. Alejandro, por su parte, se mostraba más vulnerable, compartiendo sus inseguridades y temores sobre su familia y su negocio. La relación entre Valentina y Alejandro floreció, pero el miedo a las repercusiones de su amor la mantenía alerta. Un día, mientras estaba en el estudio, recibió un mensaje inquietante. Era un aviso de que alguien estaba buscando a Alejandro y que podía haber problemas. La decisión era clara. Debía alejarse antes de que su vida se complicara aún más. Esa noche, mientras se preparaba para dejar la ciudad, Alejandro apareció en su puerta. «¿Por qué te vas?», preguntó con angustia en sus ojos. «No puedo quedarme, Alejandro. Tu mundo es peligroso y yo no pertenezco aquí», respondió Valentina, sintiendo que su corazón se rompía. «Pero yo te necesito, y tú me has dado esperanza. No dejes que el miedo nos separe», dijo él, acercándose, su mirada intensa haciendo que se cuestionara todo. Valentina se encontró en una encrucijada. Debía seguir su instinto y huir, o arriesgarlo todo por un amor que parecía imposible. En ese momento, recordó el mensaje que había enviado por error y cómo había cambiado su vida. Con una profunda respiración, decidió que lo que realmente quería era encontrar su propio camino, ya sea con Alejandro o sin él. «Te extraño», le dijo, pero esta vez con aires de despedida. «Quizás un día podamos encontrarnos de nuevo, cuando las cosas sean diferentes». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con lágrimas en los ojos, Valentina se alejó, decidida a seguir su propio destino con la promesa de que el amor verdadero, aunque fugaz, siempre dejaría una huella en su corazón. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Valentina caminó por las calles de Nueva York,
el eco de sus propias palabras resonando en su mente. Sabía que dejar a Alessandro era lo correcto, pero el vacío que sentía en su pecho era abrumador. Mientras se alejaba del estudio, no podía evitar pensar en la conexión que había formado con Luca y la forma en que Alessandro había comenzado a abrir su corazón, un lugar que parecía cerrado a cal y canto desde la muerte de su esposa. Durante días, intentó sumergirse en su vida anterior, pero todo parecía gris y sin vida. La pintura, su refugio, se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido. Las noches se hacían largas y solitarias, y los recuerdos de Alessandro la perseguían. A veces, se encontraba revisando su teléfono, tentada a enviarle un mensaje, pero la realidad la detenía. Sabía que su mundo era peligroso y que la distancia era lo mejor. Sin embargo, una noche, mientras estaba en su pequeño apartamento, recibió un mensaje inesperado. Era de Marco, el hombre que había estado con Alessandro cuando Luca se perdió. «Necesitamos hablar. Es urgente. Te espero en el café de siempre», decía el mensaje. Su corazón se aceleró. ¿Estaría Alessandro en problemas? Sin pensarlo 2 veces, se puso un abrigo y salió, el frío de la noche apenas tocando su piel. Al llegar al café, Marco la esperaba en una esquina, con una expresión seria. «Valentina, gracias por venir», comenzó. «Alessandro, no está bien. Hay cosas que no sabes sobre su pasado, y hay personas que lo están buscando». La preocupación en los ojos de Marco era palpable. Él se ha metido en problemas más grandes de lo que imaginas. Y tú eres un blanco fácil. Valentina sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué quieres que haga? No puedo ayudarlo», dijo, tratando de mantener la calma. Marco se inclinó hacia ella. «No es solo por él, es por Luca. Si Alessandro cae, Luca también lo hará. Necesitamos que te acerques a él, que lo convenzas de que busque ayuda». Las palabras de Marco resonaron en su mente. La idea de que Luca pudiera sufrir la angustia de perder a su padre la llenó de determinación. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sabiendo que su corazón aún pertenecía a Alessandro. «Debes hacer que se reúna con un viejo amigo, un hombre que puede protegerlo, pero tendrás que hacerlo de forma discreta», explicó Marco. «La mafia no perdona, y si Alessandro no actúa pronto, las consecuencias serán devastadoras». Valentina asintió, su mente ya en marcha. «Lo haré», dijo con firmeza. Sabía que este era el momento de actuar, de superar el miedo que la había mantenido alejada. Mientras salía del café, su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro que le esperaba, sino por la posibilidad de que su conexión con Alessandro pudiera salvar no solo su vida, sino la de su pequeño Luca. A la mañana siguiente, reunió el valor para enviar un mensaje a Alessandro. «Necesitamos hablar. Es sobre Luca», escribió, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. La espera fue angustiante, pero pronto su teléfono vibró. «¿Dónde y cuándo?», fue la respuesta breve, pero a la vez cargada de urgencia. Valentina eligió un parque tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Cuando Alessandro llegó, su mirada era intensa, como si quisiera leer cada uno de sus pensamientos. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz grave y preocupada. «Marco me dijo que estás en problemas, que hay personas que te buscan», comenzó ella, sintiendo el peso de cada palabra. «Y no solo eso, Luca necesita que estés seguro. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde». La expresión de Alessandro cambió. Su preocupación se tornó en determinación. «No puedo dejar que eso le pase a Luca. Haré lo que sea necesario», dijo con firmeza. Valentina sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. «Hay alguien que puede ayudarte. Necesitas reunirte con él y planear cómo salir de esto», sugirió Valentina, sintiendo que el destino de todos estaba en sus manos. «Juntos podemos encontrar la manera de proteger a Luca y a ti». Alessandro la miró. La intensidad de su mirada la hizo sentir vulnerable, pero su determinación era aún más fuerte. «Gracias, Valentina. Te necesito en esto, no solo por Luca, sino también porque tú eres lo único que me hace sentir que puedo luchar». Mientras se adentraban en un camino incierto, Valentina sintió que se estaba formando un nuevo lazo entre ellos, uno que desafiaba todo lo que había creído sobre el amor y el peligro. Estaba dispuesta a enfrentarse a lo que viniera, por el bien de Luca, y por la posibilidad de un futuro que, aunque incierto, aún podía ser brillante. Valentina y Alessandro se adentraron en la penumbra del parque, donde las sombras de los árboles se entrelazaban con el ocaso. La tensión en el aire era palpable, y cada paso que daban junto a Luca parecía resonar con un eco de incertidumbre.
Valentina sabía que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. ¿Quién es esa persona que puede ayudarme?, preguntó Alessandro, su voz impregnada de un matiz de urgencia. Valentina respiró hondo, recordando la conversación que había tenido con un viejo amigo de la familia, un ex policía que había estado en la trinchera contra el crimen organizado. Se llama Diego. Tiene conexiones y conoce a las personas adecuadas, pero no será fácil. Necesitarás abrirte a él y confiar en su juicio, explicó Valentina, sintiendo el peso de sus propias palabras. Confianza, no es algo que me venga fácil, murmuró Alessandro, sus ojos oscuros, reflejando una lucha interna. Valentina lo entendía. La vida que había llevado estaba llena de traiciones, pero por Luca, vale la pena intentarlo, insistió ella, buscando su mirada. En ese instante, la expresión de Alessandro se suavizó. Está bien, vamos a verlo, dijo con determinación. Se dirigieron a un café discreto, un lugar donde las sombras se mezclaban con las risas de los clientes, ajenos al peligro que acechaba en el horizonte. Mientras se acomodaban en una mesa al fondo, Valentina no pudo evitar sentir el escalofrío de la incertidumbre. Diego llegó puntualmente, un hombre de aspecto robusto, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Su mirada intensa recorrió a Alessandro, evaluando su postura. «Así que eres el jefe de la mafia que ha decidido jugar al escondite», dijo Diego, con un tono despectivo. Alessandro frunció el ceño, pero Valentina lo detuvo, con un gesto. «Necesitamos tu ayuda, Diego. Hay personas que buscan a Alessandro y a Luca. No podemos permitir que les hagan daño», interrumpió Valentina, su voz firme. Diego la miró, reconociendo su valentía. «¿Y qué quieres que haga? La protección no es gratis, y el mundo en el que te metes es peligroso», advirtió. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario», respondió ella, su mirada decidida. Diego sonrió levemente, sorprendido por su resolución. «Bien, entonces, necesitarás un plan. Primero, hay que asegurar a Luca. No podemos dejar que se convierta en un peón en este juego», dijo, comenzando a esbozar estrategias. Mientras la conversación se desarrollaba, Valentina se dio cuenta de que estaba entrando en un abismo que nunca había imaginado. Cada palabra de Diego revelaba un mundo en el que la moralidad se desdibujaba, donde las decisiones se tomaban con base en la supervivencia. Miró a Alessandro, quien escuchaba atentamente, su expresión revelando una mezcla de vulnerabilidad y ferocidad. «¿Qué harás cuando todo esto termine?», preguntó Valentina, rompiendo un silencio que se había vuelto pesado. Alessandro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de incertidumbre y deseo. «Solo quiero que Luca esté a salvo. Después de eso, no sé», respondió con sinceridad. El tiempo avanzaba, y Valentina sintió que su conexión con Alessandro se profundizaba. Cada desafío que enfrentaban los unía más, pero también sabía que el peligro estaba acechando, y que su relación era una mezcla peligrosa de amor y riesgo. «Debemos estar listos para cualquier cosa. La información es poder, y necesitarás estar siempre un paso adelante», advirtió Diego, su voz grave resonando en la mente de Valentina. Ella asintió, reconociendo que el camino hacia adelante sería arduo. Mientras salían del café, la brisa nocturna les rozaba la piel, una mezcla de frescura y tensión. Valentina se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, había tomado una decisión. Estaba dispuesta a luchar, no solo por Luca, sino también por lo que comenzaba a sentir por Alessandro. En un mundo rodeado de sombras, ella quería ser la luz que iluminara su camino. Valentina se sentía cada vez más atrapada en la red de emociones y decisiones que había tejido alrededor de Alessandro y Luca. Su trabajo como tutora había evolucionado a algo más profundo. No solo enseñaba a Luca, sino que también le daba un sentido de estabilidad en medio de un caos que parecía inminente. Sin embargo, la sombra del pasado de Alessandro comenzaba a cernirse sobre ellos. Una tarde, mientras Valentina y Luca estaban en el estudio de arte, ella notó que el niño había comenzado a pintar con más entusiasmo. Sus pequeños trazos en el lienzo revelaban una historia que solo él podía narrar. «Mira, Valentina, estoy dibujando a papá y a ti», dijo Luca, su voz llena de alegría. Valentina sintió un tirón en su corazón. «Es hermoso, Luca. ¿Qué más quieres dibujar?», preguntó, intentando guiar su creatividad. «Quiero dibujar un lugar donde siempre estemos felices», respondió el niño, su rostro iluminado por una sonrisa inocente. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad que rodeaba a Alessandro, había un rayo de esperanza en la vida de Luca.
Podemos hacerlo, juntos, sugirió, y se unió a él en la pintura. Mientras compartían ese momento, Alessandro entró en el estudio. Valentina sintió un escalofrío al verlo. La tensión en el aire era palpable, y ella no podía evitar preguntarse qué estaba planeando. «¿Cómo va la obra maestra?», preguntó Alessandro, una sonrisa en sus labios, pero sus ojos revelaban preocupaciones ocultas. «Estamos creando un lugar feliz», respondió Valentina, intentando mantener la ligereza en la conversación. Alessandro se acercó y observó el trabajo de Luca. «Es un buen comienzo», dijo, y Valentina notó un brillo de orgullo en su mirada. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida por un mensaje en el teléfono de Alessandro. Su rostro se tornó serio de inmediato. «Tengo que atender un asunto», anunció, la suavidad de su voz desapareciendo. Valentina se sintió inquieta. Sabía que el mundo de Alessandro estaba lleno de peligros, y cada vez que se alejaba, una parte de ella temía que no regresara. Alessandro se despidió con un beso en la frente de Luca y un apretón de mano a Valentina. «Cuida a nuestro pequeño», dijo antes de salir. Valentina intentó no dejarse llevar por la angustia, pero el peso de la incertidumbre era abrumador. Esa noche, mientras Luca se dormía, Valentina se sentó en el sofá del estudio, rodeada por los recuerdos de la esposa de Alessandro. El lugar estaba impregnado de una tristeza silenciosa, y ella se preguntó cómo era su vida antes de que la tragedia golpeara. Una mezcla de compasión y determinación se apoderó de ella. «No permitiré que esto termine mal», murmuró para sí misma, sintiendo que su papel no solo era cuidar de Luca, sino también proteger a Alessandro de su propio destino. De repente, su teléfono vibró. Al mirar la pantalla, se quedó paralizada al ver un mensaje de un número desconocido. «¿Dónde estás? Ven ahora mismo». La mente de Valentina se llenó de terror. No era el tipo de mensaje que esperaba recibir, y el tono era amenazante. Su corazón latía con fuerza al pensar que podría estar involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tomando una respiración profunda, decidió responder. «¿Quién es?». La espera fue agonizante. En cuestión de segundos, su teléfono vibró de nuevo. «Soy alguien que tiene interés en tu nuevo trabajo. No te hagas la tonta. Te espero». La realidad de la situación la golpeó. ¿Qué había desencadenado esta atención no deseada? ¿Y cómo podría proteger a Luca y a Alessandro de las repercusiones de su propia vida? Valentina sabía que debía actuar rápido. Se levantó y fue a la habitación de Luca, donde él dormía plácidamente. Se sentó en la silla junto a su cama, sintiendo que su deber era más importante que nunca. Con la mente llena de planes, pensó en cómo enfrentar lo que se avecinaba. Decidida, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a Alessandro, consciente de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Valentina respiró hondo y comenzó a teclear rápidamente. «Alessandro, necesito hablar contigo. Hay algo que no entiendo y me preocupa». Aguardó ansiosamente la respuesta, sintiendo que el tiempo se estaba escurriendo entre sus dedos. Mientras miraba a Luca dormir, su pequeña cara tranquila parecía contrastar con la tormenta que se desataba dentro de ella. Finalmente, su teléfono vibró. «¿Qué sucede? Estoy en una reunión. ¿Es sobre Luca?». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La urgencia en sus palabras no podía esperar. Respondió. «No es solo sobre Luca. Hay un asunto. Alguien me ha contactado y no sé qué hacer». El silencio se estiró, y en su mente, Valentina imaginó a Alessandro, con su mirada intensa y su postura dominante, tratando de descifrar la situación. Pasaron unos minutos antes de que su teléfono volviera a vibrar. «Ve a la oficina. Te explicaré todo allí. No te demores». Sin pensarlo 2 veces, Valentina se levantó y se preparó para salir. No quería dejar a Luca solo, pero sabía que era crucial entender qué estaba sucediendo. Al llegar a la oficina de Alessandro, la tensión en el aire era palpable. La decoración opulenta del lugar contrastaba con la inquietud que sentía. Alessandro la esperaba. Su expresión era grave. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz era un susurro tenso. Valentina tomó aire, queriendo ser directa. «Recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien parece saber que estoy trabajando contigo y...». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Me siento en peligro, y creo que esto puede afectar a Luca». Alessandro se acercó. Sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Qué decía el mensaje? Decía que tenía interés en mi nuevo trabajo y que me esperaban. «Es como si estuvieran observando nuestros movimientos», respondió, sintiendo que cada palabra aumentaba la gravedad de la situación. Alessandro frunció el ceño y comenzó a caminar de un lado a otro, como si estuviera procesando la información.
No puedo permitir que esto se salga de control. Debemos protegerte a ti y a Luca. Valentina sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué significa esto para nosotros? Estoy aquí para ayudar a Luca, pero no quiero involucrarme en un mundo peligroso. Alessandro se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Lo sé, y no te forzaré a nada, pero necesito que confíes en mí. Si alguien está interesado en ti, también lo está en mí, y eso no es una buena noticia. Valentina asintió, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué haremos? Primero, quiero que te quedes aquí, en la oficina. No salgas sola. Tengo a alguien que te protegerá. ¿Y Luca? Preguntó preocupada. Lo llevaré a casa y lo mantendré a salvo. No quiero que esté en medio de esto. La idea de separarse de Luca hacía que su corazón se apretara. Pero es lo mejor. Confía en mí, Valentina. Haré todo lo posible por asegurar su seguridad, respondió Alessandro. Su voz era firme. Valentina sintió que el mundo se le venía encima, pero en su interior había una chispa de determinación. Está bien, haré lo que digas, pero necesito que estés a mi lado en esto. Alessandro se acercó y tomó su mano, un gesto inesperado que la sorprendió. No estás sola. Juntos enfrentaremos esto. Mientras se miraban a los ojos, Valentina sintió que algo en su relación había cambiado. Ya no eran solo tutor y padre. Había una conexión más profunda, forjada en la adversidad, pero sabía que el camino por delante sería complicado y que tendrían que luchar no solo por Luca, sino por su propia redención en un mundo que amenazaba con consumirlos. Decidida, Valentina se preparó para lo que vendría, sintiendo que por primera vez tenía un propósito definido. Esto no era solo un trabajo, era una batalla por proteger lo que más amaba. Valentina respiró hondo, sintiendo la gravedad de la situación que se avecinaba. La mirada de Alessandro la envolvía en una mezcla de confianza y preocupación, y por un momento se sintió más fuerte. Sabía que la vida de Luca dependía de sus decisiones, pero también se daba cuenta de que había algo más en juego, su propia vida y su futuro. ¿Cómo es que te metiste en todo esto?, preguntó Valentina, tratando de romper el silencio tenso que se había instalado entre ellos. Alessandro la miró, la intensidad de su mirada revelando una historia profunda y oscura. No siempre fue así. Antes de que mi vida se convirtiera en lo que es ahora, era solo un hombre que quería cuidar de su familia, pero las cosas se complicaron. Las decisiones que tomé me llevaron a este camino, respondió, su voz grave y reflexiva. La sinceridad de Alessandro la sorprendió. Ella había esperado una respuesta evasiva, pero en cambio, se encontró con un hombre vulnerable que había pagado un alto precio por su poder. Valentina sintió un tirón en su corazón. No solo era un mafioso, era un padre que luchaba por proteger a su hijo. Entiendo que esto sea complicado, pero no puedo quedarme aquí sin saber si Luca estará a salvo, dijo Valentina con determinación. Necesito saber que hay un plan. Alessandro asintió. Estamos tomando medidas. He reforzado la seguridad en la oficina y en la casa. Mis hombres están atentos a cualquier movimiento, pero también necesito que tú estés alerta. El hecho de que hayas recibido una respuesta de alguien que no esperabas indica que hay una amenaza inminente. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad de su situación se volvía más intensa con cada palabra. ¿Quién podría estar detrás de esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. No lo sé, pero no son personas con las que quieras jugar. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte a ti y a Luca, pero necesitaré que seas fuerte y que confíes en mí, dijo Alessandro, sus ojos fijos en los de ella. Mientras la conversación avanzaba, Valentina sintió que la conexión entre ellos se hacía más palpable. Era un vínculo forjado en la urgencia y la necesidad, pero también en la vulnerabilidad compartida. Se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser simplemente la tutora de Luca. Era parte de un mundo que no había elegido, pero que ahora parecía estar entrelazado con su vida. En los días siguientes, Valentina se adaptó a su nueva realidad. A medida que pasaba más tiempo con Luca, su relación se profundizaba. El niño, que al principio había sido tímido, comenzó a abrirse, y ella se dedicó a crear un ambiente seguro y amoroso para él. A través de juegos y actividades, Valentina no solo ayudaba a Luca a comunicarse mejor, sino que también lo distraía de la tensión que lo rodeaba. Mientras tanto, Alessandro se mantenía al tanto de la situación, y aunque su enfoque era proteger a su hijo y a Valentina, no podía evitar que sus pensamientos se desviasen hacia ella. Había algo en su valentía y determinación que lo atraía y lo inquietaba al mismo tiempo. Empezaba a cuestionarse si había espacio en su vida para algo más que el peligro
y la soledad que había elegido. Una noche, mientras Valentina estaba en el estudio de arte, Alessandro la sorprendió al entrar sin avisar. Él la observó, absorto en su trabajo, y sintió una mezcla de admiración y deseo. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó, rompiendo el silencio. Valentina se volvió hacia él, una sonrisa tímida en su rostro. Claro, aunque no soy una artista talentosa como tu esposa, respondió su voz suave. No importa. Lo que importa es que encuentres tu voz. Aquí y ahora, dijo Alessandro acercándose a ella. A medida que trabajaban juntos, hubo un momento en que sus manos se rozaron, y Valentina sintió una chispa de electricidad que la hizo dudar. Alessandro, debemos mantener las cosas profesionales, le recordó, aunque su corazón latía con fuerza. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que estamos conectados de una manera que va más allá de nuestras circunstancias, respondió él, su mirada intensa. Valentina se sintió atrapada entre lo que deseaba y lo que sabía que debía evitar. La complejidad de sus emociones crecía, y aunque había un peligro latente en su entorno, había algo igualmente peligroso en la conexión que compartían. Mientras la tensión aumentaba y la amenaza se hacía más palpable, Valentina entendió que no solo luchaba por proteger a Luca, sino también por encontrar su lugar en un mundo donde el amor y el peligro podían coexistir de maneras inesperadas. La vida que había elegido, aunque repleta de riesgos, también ofrecía la posibilidad de redención y esperanza. Valentina se sentó en el estudio, aún sintiendo el roce de la mano de Alessandro en la suya. La atmósfera se había cargado de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera esperando que uno de los dos diera el primer paso hacia lo desconocido. Ella apartó la mirada, intentando concentrarse en su pintura, pero sus pensamientos se desvanecían en un torbellino de emociones. Alessandro, por su parte, parecía considerar cada palabra cuidadosamente. ¿Sabes? A veces creo que el arte es el único lugar donde puedo ser auténtico, murmuró, su voz resonando con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Valentina sintió un tirón en su corazón al escuchar la lucha interna detrás de su tono. Era un hombre atrapado entre su papel como jefe de la mafia y sus deseos más profundos. Entiendo lo que dices, respondió ella, intentando mantener la distancia emocional. El arte puede ser un refugio, pero también puede ser una forma de escapar de la realidad. A veces la realidad es demasiado dura para enfrentarse a ella, dijo Alessandro, acercándose un poco más. Valentina se sintió abrumada. La conexión que compartían era innegable, pero las sombras de su vida anterior seguían amenazando con consumirla. Unos días después, mientras jugaba con Luca en el parque cercano, se dio cuenta de que su relación con el niño había florecido. Él sonreía más, y sus ojos brillaban con una alegría que hacía tiempo no mostraba. Aquella mañana, mientras lanzaban una pelota al aire, Luca le preguntó, ¿Tú también tienes un papá, Valentina? La pregunta la tomó por sorpresa. No, cariño, no tengo un papá, pero tengo amigos que me cuidan, respondió, intentando transmitirle seguridad. Sin embargo, en su interior, una parte de ella anhelaba esa figura paterna, alguien que la protegiera y comprendiera. Esa tarde, cuando regresaron a casa, se encontró con Alessandro en la entrada. Él la miraba con una mezcla de preocupación y determinación. Necesitamos hablar, dijo, su tono grave. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sobre qué?, preguntó sintiendo que su corazón latía más rápido. He recibido amenazas. No puedo permitir que tú y Luca estén en peligro por mi culpa, explicó, su mirada fija en la de ella. Valentina se sintió angustiada. No solo estaba en juego su vida, sino también la del niño que había llegado a amar como a un hermano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Voy a protegerlos a ambos. Esto se está volviendo más complicado de lo que pensaba, y no puedo permitir que mi mundo afecte el de ustedes, dijo Alessandro, pero su expresión mostraba que no estaba seguro de cómo proceder. Valentina sintió una mezcla de miedo y admiración por él. No quiero que te pongas en peligro por nosotros. Tengo que tomar una decisión, dijo, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Lo sé, pero no puedo perderte, respondió él, su voz apenas un murmullo. Valentina sintió que el aire se volvía denso entre ellos, como si el tiempo se detuviera. Era el momento decisivo. Si decides seguir adelante con esto, debemos ser claros en nuestras intenciones, dijo Valentina, su voz más firme. No puedo ser solo otra pieza en tu juego. Alessandro asintió, su mirada intensa. Quiero que seas parte de mi vida, Valentina, no solo por Luca,
sino porque necesito a alguien que vea más allá de lo que soy. Las palabras resonaron en ella, y aunque sabía que el camino se tornaría peligroso, también comprendía que su conexión iba más allá de la mera circunstancia. El amor y el peligro coexistían en el mismo espacio, y Valentina decidió que estaba lista para enfrentarlos, no solo por ella, sino por Luca. La vida que había elegido era arriesgada, pero también estaba llena de posibilidades, y en medio de la oscuridad había un destello de luz que prometía redención y esperanza. Valentina se sentó en la pequeña terraza del estudio de arte, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles en Central Park. Había pasado varias semanas desde que aceptó el trabajo con Alessandro y Luca. La conexión con el niño crecía día a día, y su risa resonaba cada vez más en el corazón de Valentina. Sin embargo, la relación con Alessandro se volvía cada vez más intensa y complicada. Cada tarde, después de las lecciones de arte, Alessandro se quedaba un poco más, compartiendo historias sobre su vida y los desafíos que enfrentaba como jefe de una organización que a menudo cruzaba límites peligrosos. Valentina escuchaba con atención, sintiendo cómo esos secretos se entrelazaban con su propia historia. A pesar de todo, había un aire de honestidad en sus palabras que la hacía confiar en él. Una tarde, mientras estaban en el estudio, Alessandro le mostró una pintura que había hecho su esposa antes de fallecer. Era un retrato de Luca, lleno de color y vida. Ella siempre decía que el arte era la forma más pura de expresar lo que llevamos dentro, explicó Alessandro, su voz cargada de nostalgia. Valentina sintió un profundo respeto por la mujer que había estado allí antes que ella, y una nueva determinación se despertó en su interior. Voy a ayudar a Luca a sanar, pensó. Sin embargo, esa misma noche, el ambiente cambió drásticamente. Alessandro recibió una llamada a la medianoche que lo dejó en un estado de alerta. Valentina, que se había quedado a dormir en el 1906 estudio, se despertó por el ruido de su voz baja y tensa. Se acercó sigilosamente y escuchó fragmentos de una conversación preocupante. «No estás en condiciones de amenazarme», decía Alessandro, su tono firme. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de un rival que había mencionado. Después de colgar, Alessandro la encontró. «Lo siento, no quería que te preocuparas», dijo, tratando de ocultar la tensión en su rostro. Pero Valentina no se dejó engañar. «¿Qué está pasando, Alessandro? Estoy aquí para ti, pero necesito saber la verdad». Él respiró hondo, sopesando sus palabras antes de responder. «Hay problemas en el negocio. Gente que no entiende que no quiero más violencia. Pero eso no debería afectarte a ti ni a Luca». Esa noche, Valentina decidió que ya no podía estar en la oscuridad. «Debemos enfrentarlo juntos», le dijo. «No puedo ser solo una espectadora en tu vida. Estoy aquí porque elijo estarlo, pero necesito que me dejes ser parte de esto». Alessandro la miró, sorprendido por su valentía. Sin embargo, su mirada también reflejaba el miedo que sentía por ella. «Esto es peligroso, Valentina. No puedo permitir que te involucres en mi mundo». «Pero ya estoy involucrada», respondió ella con firmeza. «En la vida de Luca, en la tuya. No puedo dar un paso atrás». Alessandro la tomó de los hombros, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. En ese momento, un ruido proveniente de fuera interrumpió su conversación. Ambos se dieron la vuelta, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué fue eso?», preguntó Valentina, su corazón acelerándose. Alessandro se movió rápidamente hacia la ventana, asomándose cautelosamente. «No lo sé, pero debemos estar preparados. Si están aquí, no vienen con buenas intenciones». Valentina sintió una oleada de adrenalina. «Voy a proteger a Luca», afirmó, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. «Si esto se vuelve peligroso, no quiero que me ocultes nada». Alessandro asintió, admirando su determinación. «Tienes razón. Desde ahora somos un equipo». Mientras se preparaban para lo que podría ser una noche larga y peligrosa, Valentina se dio cuenta de que esta vida llena de riesgos también traía consigo una pasión que no había anticipado. Era un camino incierto, pero en su corazón sabía que era el único que quería seguir, no solo por ella, sino por Luca y por Alessandro. La conexión que habían forjado era demasiado profunda para ignorarla, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La tensión en el aire era palpable. Valentina y Alessandro sabían que lo que se avecinaba podía cambiarlo todo. Mientras Alessandro se acercaba a la puerta, Valentina se quedó atrás, respirando profundamente para calmar el latido acelerado de su corazón.
La determinación en sus ojos era inquebrantable, pero la incertidumbre también la invadía. «¿Qué hacemos?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Alessandro se dio la vuelta. Su expresión era una mezcla de preocupación y resolución. «Debemos asegurarnos de que Luca esté a salvo. Vamos a esconderlo en el estudio de arte. Es el lugar más seguro de la casa». Juntos, se movieron rápidamente hacia el estudio, donde los recuerdos de la difunta esposa de Alessandro parecían cobrar vida en 1930. Cada rincón. Valentina ayudó a Luca a acomodarse detrás de un gran caballete, cubriéndolo con una manta. «Quédate aquí, pequeño. Te prometo que todo estará bien», le susurró, acariciando su cabello. Mientras tanto, Alessandro se preparaba. Abrió un armario y sacó una caja con armas. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es parte de su mundo, pensó, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. «¿Tienes un plan?», preguntó, buscando su mirada. «Sí», respondió Alessandro, su voz firme. «Voy a salir y hablar. No quiero que esto escale. Si son quienes creo, no dudarán en hacer daño, pero no voy a dejar que toquen a mi familia». Al pronunciar la palabra familia, Valentina sintió un nudo en el estómago. ¿Era realmente parte de esa familia? «Voy contigo», dijo Valentina, más decidida que nunca. Alessandro la miró, sorprendido. «No, es demasiado peligroso. No puedo quedarme aquí, esperando. Necesito saber que estás bien», insistió, con la mirada fija en él. Un instante de silencio se extendió entre ellos, hasta que Alessandro asintió. «Está bien, pero mantente cerca y no hables a menos que yo te lo diga». Con un último vistazo a Luca, que los miraba con ojos grandes y asustados, salieron del estudio. La casa parecía vacía mientras avanzaban hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en el silencio, y Valentina sintió que el tiempo se había detenido. Justo antes de abrir la puerta, Alessandro se detuvo. «Recuerda, no estamos solos. Confía en mí», le dijo, y ella asintió, aunque el miedo aún la invadía. Al abrir la puerta, se encontraron con un grupo de hombres que esperaban en la oscuridad. Uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. «Alessandro», dijo con desdén, «hemos venido a hablar. Lo que tengan que decir, háganlo rápido. No tengo tiempo para juegos», respondió Alessandro, manteniendo su postura desafiante. Valentina se mantuvo a su lado, lista para actuar en cualquier momento. El hombre cicatrizado sonrió de una manera que no prometía nada bueno. «¿Sabes por qué estamos aquí? Tu tiempo se ha acabado. Hay cuentas que saldar, y no podemos permitir que un niño y una mujer se interpongan en nuestro camino». Valentina sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo. Miró a Alessandro, que estaba tenso, pero su mirada se mantenía firme. «No les tengo miedo», pensó, y de repente, una idea brillante cruzó su mente. «Si ellos quieren hablar de negocios, tal vez se pueda negociar algo. ¿Qué les parece si hablamos de esto de manera más civilizada?», interrumpió Valentina, su voz resonando con una confianza que no sabía que tenía. Todos los hombres la miraron, sorprendidos por su audacia. Alessandro giró la cabeza hacia ella, una mezcla de sorpresa y admiración en su mirada. «¿Qué planeas?», murmuró, pero Valentina estaba decidida a mantener la calma. «Si hay algo que puedo hacer para ayudar a resolver esto, estoy dispuesta a escucharlo. No necesito ser parte de sus juegos, pero tampoco estoy aquí para ser una víctima», agregó, sintiendo que cada palabra que decía reforzaba su posición. El hombre cicatrizado se cruzó de brazos, evaluándola. Valentina pudo ver que había una chispa de interés en sus ojos. «Es curioso que una mujer tan frágil se atreva a hablar de esta manera. Tal vez haya algo más en ti de lo que aparentas», dijo, sus labios curvándose en una sonrisa amenazadora. Alessandro se movió un poco hacia adelante, pero Valentina lo detuvo con un gesto. «Déjalo. Esto es entre ellos y yo». El grupo de hombres se miró entre sí, sorprendido por el desafío que ella había lanzado. «Muy bien, hablemos», dijo finalmente el hombre cicatrizado, su tono cambiando. «Pero no te engañes, niña. Este mundo no es un juego». Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, pero no retrocedería. La vida de Luca y su propia vida estaban en juego. Mientras se preparaban para negociar, se dio cuenta de que cada decisión que tomaba la acercaba más a una vida que nunca imaginó, pero que ahora parecía irresistible. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. El hombre cicatrizado, que parecía ser el líder del grupo, la observaba con un interés inquietante. «Lo que tienes que entender, querida, es que en el mundo en el que te has metido,
No hay lugar para la debilidad. Pero si de verdad quieres ayudar, quizás podamos encontrar un terreno común, dijo, su tono ahora más suave, casi seductor. ¿Qué es lo que realmente quieren? Valentina preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar de que su estómago se revolvía. No tengo nada que ofrecerles, excepto mi deseo de proteger a Luca. El hombre soltó una risa fría. Esa es la cuestión. Te hemos estado observando. Sabemos que has acercado a Alessandro a su hijo. Eso es valioso para nosotros. Pero también sabemos que los sentimientos pueden ser peligrosos. Necesitamos que te asegures de que él no se desvíe de su camino. Alessandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? No necesito que nadie me diga cómo manejar mis asuntos, replicó, su voz firme pero con un leve temblor que Valentina pudo notar. Claro que no, Alessandro, pero a veces el poder necesita un poco de dirección, y tú, Valentina, podrías ser la clave para ello. Si logras que él se mantenga en la línea, tal vez podamos hacer que esto sea más fácil para todos. Podríamos incluso proteger a Luca de quienes no tienen tu nobleza, dijo el hombre cicatrizado, ofreciendo una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Valentina se sintió atrapada entre el deseo de proteger a Luca y el peligroso juego que se estaba desarrollando frente a ella. Su mente giraba, intentando encontrar una salida. ¿Y si me niego?, preguntó, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Eso sería una lástima, respondió el hombre, su voz ahora baja y amenazante. Podríamos hacer que las cosas se complicaran para ti y para Luca, pero si cooperas, podrías tener un lugar en este mundo, un lugar seguro, añadió, como si estuviera ofreciendo un trato. Valentina sintió que el aire se volvía denso. Había una parte de ella que quería salir corriendo, pero otra que sabía que su decisión podría afectar a Luca. Está bien, dijo finalmente, su voz temblando, ligeramente. ¿Qué es lo que quieren que haga? Simplemente asegúrate de que Alessandro se mantenga enfocado en lo que realmente importa, dijo el hombre cicatrizado, y su mirada se volvió más intensa. Tú tienes el poder de influir en él. No permitas que su corazón nuble su juicio. Alessandro la miró, frustrado. No necesitas hacer esto, Valentina. No estás involucrada en mis asuntos, dijo, pero Valentina podía ver la preocupación en sus ojos. No puedo dejar que te hagan daño, Alessandro, y tampoco puedo permitir que el miedo controle nuestras vidas, respondió Valentina, sintiéndose más fuerte de lo que había estado antes. Eres valiente, Valentina. Eso me gusta, comentó el hombre cicatrizado, inclinando la cabeza en un gesto de respeto. Pero recuerda, la valentía tiene un precio. Estaremos vigilando. A medida que se alejaban, Valentina sintió que el miedo la envolvía, pero también una chispa de determinación. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no podía dar marcha atrás. Tenía que proteger a Luca y a Alessandro, incluso si eso significaba navegar en un mundo sombrío del que no conocía las reglas. Con el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia Alessandro, quien la miraba con una mezcla de gratitud y preocupación. No sé si esto es lo correcto, dijo él, su voz baja. Lo haré bien, respondió Valentina, sintiéndose más decidida que nunca. Haré lo que sea necesario para asegurarnos de que Luca esté a salvo. Alessandro asintió, aunque su expresión seguía reflejando la inquietud. Confío en ti, Valentina, pero hay cosas en mi mundo que no comprendes completamente. No te quiero involucrar en esto más de lo necesario. Estoy lista para enfrentar lo que venga, dijo ella, aunque en el fondo sabía que este giro de los acontecimientos podría atraer peligros que jamás había imaginado. La vida de Luca y su propio destino estaban entrelazados de formas que nunca había anticipado. Valentina se encontraba en un torbellino de emociones, su determinación chocando con el miedo que la envolvía. La conversación con Alessandro había dejado una marca profunda en su mente. Sabía que la situación se tornaba cada vez más compleja, pero la imagen de Luca sonriendo y disfrutando de su compañía la mantenía anclada. Días después, mientras jugaba con Luca en el parque, Valentina notó que las miradas de algunos hombres en el área eran más que casuales. La tensión en el aire era palpable. Se dio cuenta de que la protección que Alessandro había mencionado no era solo una metáfora. De repente, el juego de Luca se interrumpió cuando un grupo de hombres, todos con aspecto amenazante, se acercó a ellos. ¿Dónde está tu padre, pequeño?, preguntó uno de los hombres, su voz gutural resonando en el aire. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda.
No podía permitir que se llevaran a Luca. Se interpuso entre él y los hombres, tomando una decisión rápida. «¿Qué quieren?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No tienen nada que ver aquí». Los hombres intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por su valentía. «Estamos aquí por asuntos de negocios, señorita. No queremos problemas, pero es mejor que su padre sepa que estamos en la ciudad», respondió el más alto, sonriendo de manera inquietante. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. «Mi padre no está disponible. No se atrevan a acercarse a Luca», dijo con firmeza, recordando las palabras de Alessandro sobre proteger al niño a toda costa. Justo en ese momento, la figura de Alessandro apareció entre la multitud, su presencia imponente iluminando el parque. La tensión en el aire se disipó, y los hombres se enderezaron, visiblemente incómodos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alessandro, su voz profunda y controlada. «Solo estábamos conversando con la tutora de su hijo», respondió el hombre alto, su arrogancia disminuyendo ante la mirada fulminante de Alessandro. «No le hables así», dijo Alessandro con frialdad, acercándose a Valentina y colocando una mano protectora en su espalda. «Luca es un niño, y no tiene nada que ver con sus negocios». Los hombres se miraron entre sí, y el líder dio un paso atrás. «Nosotros no buscamos conflictos, Alessandro, pero debemos recordarte que el tiempo no espera a nadie». Luego, sin más palabras, se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Valentina y a Alessandro en un silencio tenso. «¿Estás bien?», preguntó Alessandro, su voz más suave ahora, mientras preocupaba su mirada en Valentina. «Estoy bien, pero ¿quiénes eran?». Valentina sintió que se desmayaba, mientras la adrenalina comenzaba a disiparse. «Personas a las que preferiría no tener cerca», respondió Alessandro, su tono grave. «Este es el mundo en el que me muevo, Valentina. Nunca quise que te involucraras en esto». Valentina sintió que una mezcla de ira y preocupación la invadía. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú y Luca están en peligro. Si me has contratado, debo estar al tanto de la realidad». Alessandro asintió, comprendiendo su punto de vista. «Tienes razón, pero hay cosas que no puedo compartir, por tu seguridad y la de Luca». Valentina se dio cuenta de que había un abismo entre ellos, un mundo oscuro que ella apenas comenzaba a entender. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, sintiéndose más fuerte. «Te voy a involucrar en mi mundo, pero con precaución. Necesito que te mantengas cerca de Luca, que lo protejas, y yo haré lo mismo por ti», dijo Alessandro, su mirada intensa. Valentina sintió una mezcla de miedo y emoción al aceptar el desafío. «Estoy lista para lo que venga», afirmó, sintiéndose parte de algo más grande. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, un lazo forjado en la adversidad. Sabía que el camino sería peligroso, pero por primera vez se sentía viva, dispuesta a luchar por lo que amaba. Valentina respiró hondo, sintiéndose más decidida que nunca. La realidad de la vida de Alessandro la envolvía, y aunque la incertidumbre la asustaba, la adrenalina de estar al borde de lo desconocido la hacía sentir viva. «¿Qué significa eso, exactamente?», preguntó, buscando claridad en medio de la confusión. Alessandro se tomó un momento, evaluando sus palabras. «Significa que necesitarás ser parte de cada aspecto de la vida de Luca, no solo como su tutora, sino también como su guardiana. Hay personas que quieren lastimarnos, y no puedo permitir que eso suceda», explicó, su voz grave resonando en el aire tenso. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la seriedad de sus palabras. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Estaba dispuesta a ayudar. Pero esto es diferente», respondió, intentando mantener la calma. «Porque no quería que te asustaras. Quería que te concentraras en Luca, en ayudarlo», respondió Alessandro, su mirada fija en ella. «Pero ahora veo que no puedo ocultarte la verdad. Necesito que confíes en mí». Ella asintió, sintiendo que la confianza entre ellos se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. «Está bien, confío en ti, pero necesito saber más. ¿Por qué esos hombres estaban aquí? ¿Qué quieren de ti?». Alessandro se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. «Son parte de un grupo rival. Quieren apoderarse de mi territorio. He tratado de mantener a Luca fuera de esto, pero ya no puedo garantizar su seguridad. Tú eres su única protección ahora». Las palabras de Alessandro hicieron que Valentina se sintiera aún más responsable. «¿Y tú? ¿Cómo te protegerás?», preguntó con preocupación. «Soy el jefe de la mafia, Valentina. Sé cómo manejarme en este mundo. Pero tú eres diferente. Necesitas estar a salvo», respondió, su tono decidido.
A partir de ese momento, Valentina se sumergió en una nueva rutina. Cada día, después de pasar tiempo con Luca, se reunía con Alessandro para discutir estrategias de seguridad. Aprendió a leer el lenguaje corporal de las personas, a detectar amenazas antes de que se materializaran. La tensión entre ellos crecía, y con cada encuentro, la atracción se hacía más palpable. Pero Valentina luchaba con esos sentimientos, sabiendo que su mundo era peligroso y que la línea entre el amor y la traición era delgada. Una tarde, mientras estaban en el estudio de arte, Alessandro se acercó a ella mientras pintaba. «Eres realmente talentosa», dijo, admirando el cuadro que estaba creando. «Tu arte tiene una belleza que no se encuentra en este mundo oscuro». Valentina sonrió, pero no pudo evitar sentir que su arte se había vuelto una forma de escape de la realidad que la rodeaba. «Gracias. Es lo único que me mantiene centrada en todo esto», respondió, su voz llena de emoción. «Quiero que uses este espacio como desees. Es tuyo», dijo Alessandro, su mirada intensa. Valentina sintió una calidez inesperada en su pecho, pero la preocupación por la seguridad de Luca siempre estaba presente en su mente. Días después, mientras Valentina y Luca jugaban en el parque, una figura familiar apareció a la distancia, un hombre alto, con un aire amenazante. Su corazón se detuvo. Sabía que no podía dejar que algo le sucediera a Luca. Al instante, su instinto de protección se activó. «Luca, ven aquí», le dijo, su voz firme. El niño corrió hacia ella, y Valentina lo abrazó con fuerza, observando al extraño que se acercaba. Era uno de los hombres que había visto con Alessandro. «No hay necesidad de alarmarse. Solo vengo a hablar con tu jefe», dijo el hombre con una sonrisa, pero Valentina no se dejó engañar. «¿Qué quieres?», preguntó, su tono desafiante. «Solo un mensaje. Alessandro debe saber que estamos observando», respondió, su mirada fría. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. «No tienes ningún derecho a acercarte a nosotros», dijo, manteniendo la compostura. «Ten cuidado, señora. Este juego es peligroso», le advirtió, antes de dar media vuelta y marcharse. Cuando Alessandro regresó esa noche, Valentina se lo contó todo, sintiendo la necesidad de que él entendiera la gravedad de la situación. «No puedo seguir así, Alessandro. Esto se está volviendo real y peligroso», le dijo, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar. «Lo sé, Valentina, pero estoy aquí para protegerte. No dejes que el miedo te paralice. Juntos podemos superar esto», respondió él, acercándose para tocar su mano. En ese momento, Valentina comprendió que, aunque el camino era incierto y peligroso, había encontrado una razón para luchar. Su conexión con Alessandro y su deseo de proteger a Luca se habían entrelazado en una lucha común contra la oscuridad que los rodeaba, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo, sabiendo que no estaba sola. Valentina se quedó en silencio, sintiendo el calor de la mano de Alessandro sobre la suya. Esa simple conexión le dio un poco de calma en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, mirándolo a los ojos. La intensidad de su mirada era palpable, y ella supo que debía confiar en él, a pesar de la incertidumbre. «Primero, necesitamos asegurarnos de que Luca esté a salvo», respondió Alessandro con determinación. «No puedo permitir que te afecten esas amenazas. Mi familia ha lidiado con este tipo de situaciones antes, y tengo recursos, pero debo ser honesto contigo, Valentina. Esto no solo involucra a mi familia, también te involucra a ti y a Luca». La preocupación en su voz resonó en 1900. «Valentina, no quiero que esto te ponga en peligro. Yo solo quería ayudar a Luca, no involucrarme en un mundo que no comprendo», dijo, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo sé, y aprecio tu valentía, pero también necesitamos ser proactivos. Te voy a presentar a algunos de mis hombres de confianza. Ellos te ayudarán a entender la situación y a protegerte», propuso Alessandro, su tono firme pero cálido. La idea de conocer a más personas del círculo de Alessandro la llenó de inquietud, pero también de un sentido de urgencia. «Está bien, haré lo que sea necesario para proteger a Luca», aceptó, sintiéndose cada vez más decidida. Al día siguiente, Alessandro organizó una reunión en su oficina, un espacio elegante con vistas al horizonte de la ciudad. Entre los asistentes estaba Marco, el hombre que había agradecido a Valentina por encontrar a Luca. Su actitud era profesional, pero Valentina notó una chispa de lealtad en su mirada. «Valentina, esto es importante. No solo estamos aquí para asegurar la seguridad de Luca, sino también la tuya»,
Este tipo de amenazas pueden escalar rápidamente, comenzó Marco, explicando la situación con claridad. Mientras escuchaba, Valentina se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho sobre la mafia no era solo mito. Existía un código, una red de protección, pero también un precio que pagar. ¿Y si decido que esto no es para mí?, preguntó, sintiéndose un poco atrapada. Eso es una opción, pero ten en cuenta que una vez que te involucras, hay pocas oportunidades de salir. Lo mejor es que te prepares. Así puedes tomar decisiones informadas, respondió Marco, con una sinceridad que la sorprendió. Después de la reunión, Valentina se encontró con Alessandro en su oficina. ¿Te sientes más segura?, le preguntó, su voz suave contrastando con la dureza de la conversación anterior. Un poco, pero estoy asustada. No sé si estoy lista para esto, confesó Valentina, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. Ser valiente no significa no tener miedo, significa enfrentar esos miedos. Y quiero que sepas que estaré a tu lado en esto. Entonces, dijo Alessandro acercándose a ella. La conexión entre ellos se intensificó, y Valentina sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y si las cosas se complican? ¿Y si esto se vuelve más peligroso de lo que imagino?, preguntó, sintiendo una mezcla de deseo y preocupación. Entonces enfrentaremos esos peligros juntos. No estás sola en esto. Luca y yo necesitamos tu luz, Valentina. No dejes que el miedo te apague, dijo Alessandro, su mirada profunda y sincera. Con esas palabras resonando en su mente, Valentina comprendió que su vida había tomado un rumbo inesperado. Aunque el camino estaba lleno de sombras, había encontrado un propósito en proteger a Luca y, de alguna manera, a Alessandro. Estaba dispuesta a luchar por ellos, incluso si eso significaba adentrarse en un mundo del que no sabía nada. En los días siguientes, la rutina de Valentina se llenó de nuevas responsabilidades. Aprendió a ser más astuta y a estar alerta, mientras que su relación con Luca se fortalecía. A medida que pasaba el tiempo, también comenzó a notar cambios en Alessandro. Las sonrisas se hacían más frecuentes y las conversaciones más profundas, como si ambos estuvieran encontrando consuelo en un lugar que no esperaban. Sin embargo, la amenaza que pendía sobre ellos nunca se desvanecía por completo. Valentina sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad, y aunque el miedo a lo desconocido la perseguía, la conexión que había formado con Alessandro y Luca le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. A medida que los días se convertían en semanas, Valentina se sumergió en su nuevo rol, aprendiendo a equilibrar la fragilidad de la vida de Luca con la complejidad del mundo de Alessandro. El pequeño, cada vez más confiado, comenzó a hablarle de su madre, compartiendo recuerdos que Valentina atesoraba con cuidado. Cada historia era un destello de luz en medio de la oscuridad que rodeaba a su padre. Una tarde, mientras Luca estaba en su habitación dibujando, Valentina se encontró sola con Alessandro en la cocina. La tensión flotaba en el aire, palpable y enigmática. «Valentina, hay algo que necesito contarte», comenzó Alessandro, su voz grave resonando en el espacio. Ella sintió una mezcla de anticipación y temor. «Lo que hacemos, lo que soy, no es un juego. Hay personas que no se detendrán ante nada para obtener lo que quieren. Yo he hecho cosas de las que no estoy orgulloso», continuó, su mirada penetrante buscando la comprensión en sus ojos. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entiendo», respondió, intentando que su voz no temblara. «Pero lo que importa ahora es Luca. Su bienestar es lo que más me preocupa». Alessandro asintió, la bruma de su pasado oscureciendo su rostro. «Y por eso te necesito. Eres la única que ha logrado llegar a él. Sin ti, no sé qué haría». En ese momento, Valentina comprendió que su papel en la vida de Alessandro iba más allá de ser una simple tutora. Había llegado a ser una luz en un mundo sombrío. Sin embargo, la calma fue efímera. Una noche, mientras Valentina leía un cuento a Luca antes de dormir, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado era fría y amenazadora. «Dile a tu jefe que venga a verme. Es un asunto urgente». Valentina sintió que su corazón se detenía. «No sé de qué estás hablando», respondió, intentando mantener la calma. «No estoy involucrada en nada de esto, pero lo estás, pequeña. Si no lo avisas, las cosas se complicarán para ti y para el niño». La voz se desvaneció, dejando un eco de miedo en la habitación. Valentina colgó, temblando. ¿Qué había hecho para meterse en esta vida? Sabía que debía contarle a Alessandro, pero el temor a su reacción la detuvo. Al día siguiente, el ambiente era tenso.
Cuando Alessandro llegó a casa, Valentina lo enfrentó. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme. «Recibí una llamada. Alguien está buscando...» Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Está buscando a alguien relacionado contigo». La expresión de Alessandro cambió instantáneamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su tono ahora más grave. Valentina sintió el peso de la verdad. «Dijeron que si no lo avisaba, las cosas se complicarían para mí y para Luca». Alessandro cerró los ojos por un momento, procesando la información. «No te preocupes, Valentina. Te protegeré. A ti y a Luca», prometió, su voz endurecida por la determinación. Valentina sintió una mezcla de alivio y preocupación. La vida que había elegido para sí misma se tornaba cada vez más peligrosa, pero la conexión que había formado con Alessandro y Luca la empujaba a seguir adelante. Con el tiempo, Valentina se convirtió en una figura clave en la vida de Alessandro, su vínculo fortaleciéndose mientras se enfrentaban juntos a las sombras del pasado. La relación entre ellos se tornó más profunda, y Valentina encontró en Alessandro un apoyo inesperado. Sin embargo, el peligro acechaba constantemente, y la amenaza de aquellos que buscaban desestabilizar su mundo se volvía más palpable. Una noche, mientras se preparaban para cenar, un estruendo resonó. En la entrada, Valentina sintió que el aire se congelaba. «Alessandro, ¿qué fue eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él se levantó de la mesa, su expresión seria. «Quédate aquí con Luca», ordenó, y se dirigió hacia la puerta. El corazón de Valentina latía frenéticamente mientras escuchaba los pasos de Alessandro. Sabía que, a partir de ese momento, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La línea entre el amor y el peligro se desdibujaba, y ella estaba decidida a luchar por la familia que había encontrado, sin importar el costo. Valentina respiró hondo, conteniendo la ansiedad que la invadía mientras escuchaba el eco de los pasos de Alessandro. La tensión en el ambiente era palpable, y Luca, que había estado jugando en el suelo, miró a su alrededor con ojos grandes y asustados. «¿Qué está pasando, Valentina?», preguntó el niño, su voz temblando. «Es solo un ruido, cariño. Vamos a quedarnos aquí y a esperar un momento», respondió ella, intentando sonar calmada a pesar del torbellino de emociones que la invadía. Se agachó a su altura y le tomó las manos, tratando de ofrecerle un poco de consuelo. El silencio se hizo más pesado, y Valentina no pudo evitar preguntarse qué tipo de enemigos tenía Alessandro. Mientras tanto, él se había acercado a la entrada, su figura musculosa y decidida, contrastando con la fragilidad de la situación. Ella podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba mientras escuchaba atentamente cualquier movimiento del otro lado de la puerta. Finalmente, se escucharon voces. No eran gritos ni disparos, pero el tono era amenazador. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz que le hablaba a Alessandro era conocida, una de las que había escuchado en las conversaciones furtivas que él solía tener por teléfono. Era un viejo rival, un hombre que había jurado venganza. «Alessandro, sabes que esto no se va a detener. Tienes lo que quiero, y no me iré sin él», resonó la voz. Valentina sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué era lo que ese hombre quería de Alessandro? En ese instante, Alessandro regresó a la cocina, su mirada intensa. «Valentina, necesito que hagas algo por mí. Toma a Luca y escóndete en la habitación de atrás. No quiero que te vean», dijo con firmeza, dejando claro que esto era más que una recomendación. «¿Pero qué vas a hacer tú?», preguntó ella, sintiendo que su corazón se desbocaba. «No puedo dejarte solo en esto. No hay tiempo para discutir. Confía en mí, por favor», insistió él, y ella notó la desesperación en su voz. Sin más opción, Valentina tomó la mano de Luca y lo llevó al cuarto que había sido el estudio de arte de su madre. El niño la miró con ojos preocupados, pero ella le sonrió, intentando transmitirle calma. «Todo estará bien, Luca. Solo necesitamos esperar un momento», le dijo, cerrando la puerta tras ellos. Los minutos pasaron lentamente, y Valentina se sentó en el suelo con él, intentando distraerlo con historias de princesas y dragones, pero su mente estaba llena de imágenes de Alessandro enfrentándose a su pasado, de la oscuridad que siempre parecía seguirlo. De repente, el sonido de un golpe resonó en la puerta de la cocina, seguido de un grito. «Alessandro, sal y enfréntame». La voz era furiosa, y Valentina sintió que el miedo la envolvía como una manta pesada. En un impulso, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados.
Con el corazón latiendo desbocado, se levantó y con Luca de la mano se acercaron a la puerta. «Quiero ayudarlo», murmuró el niño, y Valentina sintió un destello de determinación en su interior. «Está bien, pero tenemos que ser muy cuidadosos», le susurró. Abrió la puerta lentamente, asomando la cabeza para ver qué estaba sucediendo. La escena que presenció la hizo retroceder. Alessandro estaba de pie en la cocina, rodeado de 3 hombres, todos con una mirada amenazante. «Esto no tiene que terminar así, Alessandro», dijo uno de ellos, un hombre alto con cicatrices en la cara. «Solo necesitamos el dinero que nos debes. No tienes que arriesgar a tu familia». Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. La familia que había encontrado estaba en peligro, y todo por el pasado de Minocentum. «Alessandro, ten cuidado», gritó, sin pensar en las consecuencias de su acción. Todos los hombres se giraron hacia ella, y Valentina sintió que el tiempo se detenía. Alessandro la miró con una mezcla de preocupación y furia. «Valentina, regresa atrás», ordenó, pero la determinación en Minocentum. Su pecho no le permitió moverse. «No voy a dejar que te hagan daño», dijo, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. «No voy a permitir que nadie te toque a ti o a Luca». La tensión en la habitación se intensificó, y Valentina se dio cuenta de que había cruzado una línea. La voz de Alessandro resonó con firmeza. «Si quieres pelear, lo harás conmigo, pero no tocarás a mi familia». La confrontación estaba a punto de estallar, y Valentina supo que, sin importar el desenlace, su vida nunca volvería a ser la misma. Estaba decidida a proteger a los que amaba, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que rodeaba a Alessandro.